¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube, pero sobre todo los Deers. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que un gran amigo y seguidor del canal de nombre Jair Malpica me hizo llegar a través de un mensaje privado en Instagram, en donde me dijo: Ático, ¿sabes qué? Este enlace está muy bueno y no lo has reaccionado en tu canal, lo acabo de descubrir y me gustaría mandártelo para que lo mostraras con nuestros amigos Deers que observan el ático. Y se me hizo bastante interesante el título del video, no lo he visto todavía. Como saben ustedes, yo nunca veo los videos antes de reaccionarlos, los que ustedes me mandan, para que mi reacción sea al natural y no sea algo fingido o algo planeado, ¿no? Aparte creo que los Deers no somos tontos, ¿no? Nos damos cuenta cuando alguien está fingiendo por busca de likes o está mintiendo nada más para caer bien o agradar, y de hecho consiguen todo lo contrario. Uno se da cuenta que son falsos. Yo por eso no veo los enlaces. A lo mejor por eso algunas veces tenemos videos repetidos, porque como les digo, no los veo y ya los descubro cuando los estoy viendo. Y ya en su momento ya les comento, no, esta videoreacción ya la tenemos, pero pues es bueno volver a recordarla. Y pues bueno, me dijo que este enlace, no sé si recuerdan que Dimash fue invitado a una competencia que se llamaba Shine Super Brothers, creo que algo así. Y interpretó con otros tres participantes un medley de Queen que está muy bonito, muy bueno. Y me mandó el enlace del ensayo de esa presentación ahí en el estudio. Va a ser bastante interesante ver qué hicieron antes de la presentación. Vamos a ver si la ensayaron igual como la presentaron o hicieron cambios en el proceso. Va a ser interesante ver este ensayo de esa interpretación del medley de Queen. Creo que, si no mal recuerdo, interpretaron la mejor canción de Queen que ha existido, que es la de Love of My Life. También interpretaron We Will Rock You, We Are the Champions, y creo que un fragmento de Bohemian Rhapsody, ¿no? Creo que sí. Vamos a ver, no recuerdo bien, por eso también va a ser interesante verlo, porque es una gran presentación que vale la pena traerla de regreso. Así que, Ático, cállate los ojos, ahora sí que silencia tu mirada y dale play al video, y vamos a dejarnos de especular y ver qué fue lo que hicieron Dimash y los Super Vocal Boys. Creo que se llamaba esa agrupación, ¿no? Super Vocal Boys. Ok. Ok, es una fancam. Ok, por lo que estoy viendo, aquí dice en el título del video ensayo, el rehearsal. Es como, sí, un ensayo antes. Pero yo, por los movimientos y toda la presentación que están haciendo, yo creo que es más la presentación vista desde una fancam que un ensayo, porque ya salieron con vestuario. En los ensayos, solamente que haya sido el ensayo previo antes de que empezara el programa, antes de que salieran al aire ese día. Porque cuando se van a ensayos, nunca traen el vestuario. Nunca traen el vestuario y ahí ya traen el vestuario puesto. Mm, Digo, puede ser que sea el ensayo antes de que el programa saliera al aire, o que sea ya la presentación vista desde una fancam. Cualquiera de esas dos opciones. No sé, usted déjeme aquí en los comentarios cuál quieren que sea. Ok, para hacer un ensayo hay demasiado silencio.
De verdad que esa es mi canción de Queen favorita, la de Love of My Life. Yo creo que ahí sacaron todo el sentimiento que tenía. Pero la voz de Freddie es inigualable y les digo, mi canción favorita, más aparte con mi cantante favorito, Dimash, la endulza todavía más. Esa voz tan sutil y suave que tiene, me encanta. Me encantaría que Dimash sacara esta canción de Love of My Life completa, porque sería una verdadera obra de arte en sus cuerdas vocales. Mm. 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 Ok, sí es un ensayo. Es un ensayo previo antes de que el programa saliera al aire. Porque estoy recordando mentalmente la versión de la presentación ya como tal. Y sobre todo el chico este que también tiene una voz formidable, que es el que cantó la segunda parte de Love of My Life. Aquí lo hizo diferente. No sé, en la versión ya que presentaron en el día del programa, hizo como que más grandes los, los finales el final del fraseo cuando dice Love of My Life. Aquí lo hizo muy rápido y en el programa lo creció muchísimo más y le dio más potencia. No sé si ustedes recuerden la versión, pero escuchen muy bien la voz del segundo. Dimash la está haciendo igual, ¿eh? Lo hizo muy rápido y en la versión ya de que salió lo hizo más largo. Esa sí lo hizo igual. Quisiera saber quién les puso las armonías, quién les montó las armonías porque se escucharon. Es que cuando entraron ya las tres voces acompañando al cantante al muchacho, se escuchó como tan armonizado como uno de esos vientos de órgano que tienen los tubos. Se escuchó el sonido tan parejito y tan preciso y tan bien acoplado que se escuchó como si fuera un instrumento. El que montó las armonizaciones es un genio, es un genio. Wow. Mm. Mm. Wow, esa dulzura que le imprime Dimash es impresionante. La verdad, yo creo que realmente Freddy estaría muy, muy orgulloso y complacido con esta versión de Dimash. Yo creo que si a Freddy lo revivieran y le dijeran quién te gustaría que cantara tus canciones, diría que sin duda fuera Dimash. Porque el que está de cantante de Queen, ¿cómo se llama? Adam Lambert, tiene muy buena voz, canta muy bien. No me confundan, es un genio también. Canta muy, muy bien, pero digo, no se compara. Digo, no se compara. Y Dimash tiene mucho al estilo Freddy, es muy teatral. Si algo tenía Freddy nato, porque él nunca estudió, es esos tonos operísticos con ese tono de rock, pop, balada. ah, Bastante bien definidos y Dimash tiene eso.
Y lo hace perfecto. Yo creo que Freddy estaría muy, muy complacido. Tenemos que escuchar nuevamente completo esto de Love of My Life porque yo creo que es, es insuperable. Armonías, voces, colocaciones, Dimash, todo es genial. No, más atrás. La quiero escuchar completa. Esas armonías. Wow. Ya cambiamos el mood a un Dimash más rockero. Se transformó completamente. Luego también algo bastante interesante de ver es como Dimash tiene el ritmo por dentro, todo él es ritmo, como él una vez dijo, si algún día me corta las venas, no me va a salir sangre, me va a salir música y tiene toda la razón. Aquí vamos a hacer un comparativo, esto sin ánimos de ofender a los demás participantes, a los otros tres muchachos, pero tomen en cuenta, vean las posturas, Dimash está con todo el ritmo, toda la energía, todas las tablas, todo la presencia, moviéndose, bailando, brincando, y los otros tres están paraditos, así como que moviéndose muy poquito, y Dimash tiene todo el ritmo por dentro, les digo, Dimash es fuego, Dimash es fuego. Vean, nuevamente Dimash está brincando y moviéndose. Nuevamente vuelven a entrar esas armonías geniales, geniales.
Wow. Wow, esto no fue un ensayo, sí fue la presentación ya del programa. Estamos viendo no un ensayo, sino la presentación desde una fancam. La capacidad pulmonar de Image es impresionante. ¿Cuánto? Él fue el primero que empezó y el último que terminó. Fue increíble ese último belting que hizo. Wow, hasta aquí llega. 15 segundos duró ese último belting. No es el más largo que he hecho, lo hemos escuchado más largos, como por ejemplo el de Love is Like a Dream o el de Sinful Passion, que han durado más. Este duró 15 segundos, pero se escuchó como si fuera sido una eternidad, porque estuvo muy, muy largo. Él empezó, pasó un tiempo, entró el otro chico, después pasó un tiempo, pasó el otro chico, pasó un tiempo, entró el otro chico, los cuatro se acoplaron y terminaron, y los otros tres chicos terminaron, y Dimash todavía se siguió un poco. Fueron 15 segundos de pura excelencia, pura calidad y pura clase dimashosa. La verdad, esto fue increíble. Muchísimas gracias, Jair, por tu enlace. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Y ya sabes, cuando gustes mandarnos cosas ahí por Instagram o aquí por YouTube, con todo gusto. No hay ningún problema. Y pues bueno, Dears, ¿qué les pareció? ¿Ya lo habían visto? ¿No lo habían visto? Esta presentación del medley de Queen a través de una fancam fue bastante interesante. Aunque todavía tengo mis dudas si haya sido ensayo o no, porque hay unas cosas que siento que escuché diferentes. Pero no sé, ustedes díganmelo, ustedes tienen la mejor opinión. ¿Qué fue ensayo? ¿Fue la presentación en una fancam? No sé, fue bastante interesante. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Esto fue increíble. Dears, díganme a qué más quieren que sigamos reaccionando de Dimash o de cualquier otro artista. Déjenme en los comentarios o en mensaje privado por Instagram. Enlace para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, ahora sí que si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día lunes en el ciberespacio. Bye. Yo